Muy buenos días. Estamos iniciando un programa más de Time to Feel con el apoyo de Attitude Magazine y Attitude News, con el apoyo de la Asociación de Empresarios del Espectáculo en México de Erasmo Hernández, con nuestros sponsors RH Saludable España y la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional, ASNIE, eh, con muchos amigos que nos apoyan y nos patrocinan, ¿sí? El día de hoy tenemos un programa pero muy, porque regularmente nos hemos caracterizado por traer expertos en comportamiento humano, expertos que están en la parte de transformación como fundamento de a tu mejor versión, transformas vidas. Ayer yo viví un evento impresionante en la Ciudad de México. Un saludo a los organizadores del Webbing 360. Ese taller de emociones para mí fue una sesión de mucho aprendizaje, pero también estuve en la querida Universidad Autónoma de Occidente con mi queridísima amiga y precursora de este programa, Marielo Sarce, y estuvimos trabajando con los alumnos de próximos a graduarse de psicología. Fue una experiencia muy interesante, muy interesante. Y luego me tocaron dos pláticas de las típicas organizacionales y todo. Entonces, como que llego muy sensible el día de hoy. Llego muy sensible porque platique donde platique, siempre está el cambio como un precursor de cultura. Conversemos donde conversemos, la situación actual de los cambios de ese mundo buca, como conocíamos su entorno buca, volátil, incierto, ambiguo, a un mundo Bani o entorno Bani, como se denomina, frágil, ansioso, altamente no lineal. O sea, ya no es sucede paso A y sucede paso 2, ya no sucede así en los seres humanos y en muchas conductas y situaciones del universo. Por eso toma trascendencia nuestro invitado del día de hoy, porque nuestro invitado del día de hoy, además de ser orgullosamente pata salada, o así lo entendí, ¿sí? Él se dedica a procesos de productividad organizacional muy exitoso. El currículum de él ahorita nos va a platicar algo que ha hecho en el mundo y todo. Y cuando vamos a procesos, pareciera que la primera palabra que me pegue es cómo elimino desperdicios. Y eliminar desperdicios, aparte que es muy agresiva, hace, oye, ¿yo por qué voy a eliminar hábitos en mí? Y ahí es donde vamos a confabular nuestro invitado, lo que es tiempo de sentir, la frialdad que hay veces le damos a procesos productivos, porque se nos olvida que las máquinas son importantes, que la inteligencia artificial es importante, pero que al final, hasta ahorita, todo pasa por un ser humano. Y ese gran ser humano que aceptó la invitación de venir para acá, pues nos vamos hasta Tijuana para saludar a mi querido amigo Julio Rodríguez. Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Oscar? Muchas gracias. Muy bien, gracias. Aquí en Tijuana, un poco frío todavía. Ha estado muy frío los últimos días, semanas aquí en Tijuana, pero muy bien, estamos aquí listos. Gracias por la invitación. Agradezco el espacio y listos para platicar de este importante tema o estos importantes temas, sobre todo en la traducción de la industria, de las organizaciones, ¿verdad? ¿Cómo sucede ahí estos temas, ¿no? Sí, ¿cuál es la mirada de alguien que se ha dedicado en el mundo? Porque has impactado diferentes países y todo. Al final, que somos seres humanos. Y me encantaría primero que conociera nuestro público al ser humano que es Julio Rodríguez. ¿Te puedes presentar para que te conozca nuestro público? Sí, claro, claro, Oscar. Sí, pues como dijiste, soy pata salada, soy originario de Mazatlán, nacido en Mazatlán orgullosamente, toda mi familia proviene de ahí. Mi madre de Concordia, debes de conocer Concordia, y de ahí es toda mi familia materna.
Yo ahí estudio, ahí hago mis estudios universitarios, ahí termino y pues cambio a otra ciudad, ¿verdad? Yo estudié ingeniería en electrónica y eso me llevó a buscar opciones en otro lugar diferente a Mazatlán y pues terminé primero en Ciudad Juárez, después me fui ahora donde estoy aquí en Tijuana. Trabajo desde el 97, ya son más de 25 años en la industria que he estado de experiencia. En ese tiempo pues sí tuve oportunidad de vivir posiciones de todo tipo, ¿verdad? De ingeniero, supervisiones, gerencias, direcciones. Mi último puesto que tuve, pues era una dirección corporativa en una empresa de 15 billones de dólares en ventas, una empresa muy grande. Y he tenido oportunidad de viajar a muchos países, ¿verdad? En Europa, en Centroamérica, donde he podido ir a aplicar la mejora continua. Yo me dedico a la mejora continua, lo que pues se conoce o inicia como Toyota, ¿verdad? Un sistema de producción de Toyota, pero básicamente es buscar la mejora de todo tipo de procesos. A eso me dedico, eso hago. Actualmente estoy ya independiente. Hace 4 años, ¿verdad? Que fundé una consultoría, se llama Senkai, que es Kaizen al revés. Kaizen es mejora continua en japonés. Y es ahí donde estamos, ¿verdad? Haciendo esto de consultoría, de buscar apoyar a organizaciones, todo tipo de organizaciones en la mejora de los procesos, en la mejora de la organización en diferentes términos y también con cursos y plataformas digitales donde tenemos todos nuestros cursos concentrados, etcétera, ¿verdad? Mi familia también es de allá, ¿verdad? De Mazatlán, mi esposa también de Mazatlán y mi hija pues ya nació por estos rumbos, ¿no? Tenemos una niña de 7 años y muy contentos aquí en esta ciudad también, una muy buena ciudad, Tijuana. Abre las puertas a los que venimos y nos ayuda a desarrollar carrera, ¿verdad? Oye, Julio, pero en todo ese proceso que nos comentas, déjame decirte algo, hay mucho público de Concordia, porque mi familia también es del verde. Ahora Okay. yo digo de Green Valley para que se escuche más nice en este mundo internacional. Sí, pero también ya hay personas de Concordia conectadas. Querida Adita Rodríguez también está conectada desde Concordia. No tarda en conectarse otra mamá, Ted Milenio, Luz María, que siempre están ahí. Pero algo tiene Concordia que ha hecho agentes de cambio muy interesantes para el mundo, porque yo como te veo, es como un agente de cambio. Voy a volver a tomar la palabra cambio en las organizaciones. Vas a encontrar, ahí sí está, ya me confirmó que de Concordia andas por ahí. Manifiéstanse los demás porque luego me regañan porque no saludo, sí, pero si no se manifiestan, me pierdo en las 4 plataformas. Aquí viene mi primera pregunta y para mí es bien importante esta pregunta. Regularmente cuando hablamos de cambio y las organizaciones viven cambios todos los días, ¿sí? Por el entorno, por todo lo que tú quieras. Parece que lo primero que entra en defensa son organismos de protección. ¿Y yo por qué tengo que cambiar? ¿Y yo por qué tengo que cambiar? ¿Y yo por qué tengo que cambiar? Cuando llegan estos procesos de alineación organizacional, como se conocían antes, llega mucho la parte de una vivencia, de una cultura, de una forma de ver la vida, ¿sí? Pero solo eso llega si tenemos esa capacidad y esa voluntad. Tú nos cuentas que has vivido por el mundo, que has decidido cambiar. Hemos coincidido ya en una conversación de un saludo a mi queridísimo doctor Insunza, que él fue el primer enlace entre tú y un servidor, un ser humano maravilloso que además disfruta hacer medicina, ¿sí? ¿Cómo ha sido ese proceso de cambio como constante en tu vida y cómo te ha impactado para llegar acá? Porque saliste de un pueblo. Digo, aunque dicen que es capital, Concordia y más el Verde son pueblos. Y de un momento a otro te tienes que preparar y a cambios. ¿Cómo ha sido tu propio proceso, Julio? ¿Cómo ha sido ese propio proceso donde nadie te regaló nada? Donde todo ha tenido que salir de ti, ¿sí? ¿Cómo ha Sí, sido?
Sí, fíjate, Oscar. Bueno, primero un saludo a los de Concordia que nos están escuchando. Acabo de estar por allá hace unos 15 días, yo creo. Fui a Mazatlán y me pasé allá a Concordia. Tengo mucha familia que siempre procuro ir a visitar. Em, Fíjate que la parte del cambio es un tema súper importante, ¿verdad? Porque el cambio es una constante, ¿verdad? Es algo que tiene que estar sucediendo, no solamente en industria, sino también en nosotros como persona. Tenemos que siempre buscar cambiar, ¿verdad? Siempre buscar el hecho de que yo lea un libro, estoy cambiando, algo que aprendí ayer, estoy cambiando, pues, ¿no? La manera de escuchar atentamente a mi familia y entender lo que busca a mi familia, a mi esposa, ver a mi niña, su crecimiento. Siento que estoy cambiando como persona, estoy madurando, estoy aprendiendo siempre, ¿no? En la industria el cambio es muy curioso, ¿verdad? Porque yo me dedico precisamente a retar siempre procesos actuales, todo tipo de procesos, no solamente procesos productivos en una manufactura, en una maquiladora, sino procesos administrativos, transaccionales también, ¿verdad? Entonces, al dedicarme mucho a eso, pues voy aprendiendo, ¿verdad? Cómo la gente reacciona, cómo reaccionamos a los cambios. Lo primero que es bien importante, y a mí siempre me gusta decirle a la gente, el hecho de que vamos a cambiar este proceso o queremos cambiar un proceso, no es porque esté mal el proceso. Entonces, como que la primera reacción de la gente, híjole, vamos a hacer un proyecto de cambios porque estoy mal, estoy haciendo algo mal y me van a regañar o me van a llamar la atención o me van a decir que estoy haciendo algo mal. Entonces, creo que eso es lo primero que tenemos que eliminar, ¿verdad? Entonces, esto viene muy alineado con una cuestión cultural, que ahorita voy a hablar de esto, ¿no? Entonces, la gente reacciona al no, ¿verdad? Entonces, yo pregunto, e incluso cuando doy entrenamientos, Oscar, siempre hago esa pregunta, ¿no? Cuando sale este tema, y siempre digo, ¿la gente se resiste al cambio? Y 100% dice que sí. O sea, 100% en todos los cursos que he dado, cuando hago esta pregunta, todos los participantes me dicen que sí. O sea, no hay uno que diga no, es 100%. Entonces, quiere decir que lo traemos en la mente fuerte de que la gente se resiste al cambio. Entonces, híjole, pues ¿será cierto eso o qué tan cierto es? Pues es muy interesante, ¿no? Después, a estas mismas personas les pregunto, a ver, díganme por favor, las últimas 2 veces que fueron de vacaciones, o las últimas 3 veces, ¿a dónde fueron, verdad? ¿Qué lugares visitaron? Y pues empiezan a decirme, no, pues yo fui a Cancún y luego fui a Estados Unidos y luego otra persona, pues yo fui a Guadalajara y yo fui a Europa. Empiezan a decirte lugares distintos, ¿no? Y luego les pregunto, ¿verdad? Bueno, si nos resistimos al cambio, ¿por qué no fuiste al mismo lugar? Y como que aquí se quedan ya en un proceso de reflexión, ¿verdad? ¿Por qué no fuiste al mismo lugar? Si estamos aceptando que nos resistimos al cambio como personas, ¿por qué no fuiste a Guadalajara las últimas 3, 4, 5 veces, ¿verdad? ¿Por qué quisiste ir a lugares distintos? Entonces eso quiere decir que como humanos también nos gusta explorar, conocer, ¿verdad? Aprender, pues, ¿no? Entonces la resistencia al cambio hay que entenderla, pues, ¿no? En la industria la tienes que entender, porque si no la entiendes, tú te quedas como encasillado, estigmatizado de que la gente se resiste y ya no hay mucho que hacer ahí. No, la gente se resiste al cambio por 3 razones, Oscar. Eso yo lo he comprobado en la industria, ¿verdad? La primera razón de resistencia es el no sé. O sea, la gente se va a resistir con el no sé. ¿Eso qué quiere decir, verdad? Es que no te entiendo, no sé lo que quieres hacer. Yo tengo 5 años haciéndolo de esta manera, 7 años, y ahora viene un proceso, una forma distinta. Yo no sé cuál es la intención, no sé cómo, me resisto, prefiero quedarme en mi confort, en lo que yo ya sé, en lo que yo ya domino, ¿verdad? Eso tiene solución, afortunadamente, y es poblacional, ¿verdad? Tú lo puedes medir, el 80% de la población está allí en el no sé. Después está el otro 15%, hay un 15% de la población que sí sé, pero no puedo, ¿verdad? Entonces, aquí es cuestión de habilidad. La primera parte, el 80% te dice no sé, y ellos hay que enseñarles, hay que incluirlos, hay que hacerlos parte del cambio, que ellos propongan, ¿verdad? Que ellos lo vivan, pues, ¿no? Que ellos entiendan el por qué, pues de por qué estamos haciendo esto, ¿no? Para que ellos estén de este lado, ¿verdad? El otro 15% también tiene solución porque es cuestión de habilidad. O sea, ya te entendí, ya sé lo que quieres, ya sé cuál es el propósito, pero yo no puedo, ¿verdad? A lo mejor esta nueva manera de trabajar no va acorde a mis habilidades o me tengo que entrenar de otra manera o tengo que adquirirlas, ¿verdad? Entonces tiene solución. Pero luego está el 5% de la población que dicen, sí sé, sí puedo, pero no quiero. Entonces, ahí está la verdadera resistencia ya en la industria, ¿no? Ya cuando te enfrentas a los procesos, sí la vas a encontrar, pero es pequeña, ¿verdad? Y tienes que trabajarlos también, ¿verdad? Entonces, tienes que entender
la parte de resistencia al cambio para poder trabajarla y abordarla, ¿no? Y lo primero es tener una mentalidad de aprendizaje, pues, ¿no? Aquí tienen que entrar ya la cuestión cultural en la organización. Los liderazgos, ¿verdad? Es clave que los liderazgos siempre tengan la parte propositiva, ¿no? La parte de liderazgo motivacional, pues, ¿no? La comunicación, o sea, hay muchas habilidades que tienen que entrar aquí para que la gente adquiera esto de una manera suave, ¿verdad? Que no lo vean como lo estamos haciendo mal, pues, ¿no? No hay que tenerle miedo al rojo, ¿no? Cuando digo al rojo me refiero mucho a los KPIs, ¿verdad? Que los medimos como verde y rojo. Verde voy bien, rojo voy mal. O voy fuera de meta, ¿no? Pero luego le tenemos miedo al rojo. Y no, el rojo tiene que ser oportunidad a mejorar. Si no estoy rojo, me voy a aburrir, ¿me entiendes? O sea, yo quiero estar rojo, porque si no estoy rojo, no mejoro tampoco, ¿no? Entonces, esa es una mentalidad y hay que trabajarla mucho, ¿no? Es preferible en una industria, si me enfoco a procesos de manufactura, en una maquiladora, digamos, es preferible primero tener procesos, o sea, primero buscar construir gente, que es desarrollar entre paréntesis, y luego construir las partes o las piezas, ¿no? Entonces tenemos que trabajar con gente mucho, pues, ¿no? Para esto. Antes escucharte esto, porque están ya muchísimo público. Ahorita te voy a leer cuántas empresas, cuántas escuelas están conectadas al programa, pero sobre todo me quiero quedar con ese no sé. ¿Cuántas veces el no sé es una plataforma mental, Julio? De que yo creo que no sé, pero ni siquiera me atrevo a ponerlo en práctica. Luego viene ese 15% que es de habilidad. Y tú sabes, pues yo formo parte del sistema tecnológico de Monterrey y en especial de Universidad TecMilenio que trajo procesos de cambio. Y fue más fácil para el sistema crear una institución más para moverse que cuando las estructuras ya son tan lejanas, ¿estamos de acuerdo? Porque conforme te vas haciendo ese silo de que yo todo lo sé, vuelve a aparecer algo que nosotros llamamos las creencias irracionales. Y vamos a tocar esta parte en la educación tradicional. Y la primera creencia irracional que tenemos aquí es, debo alcanzar el éxito y no cometer errores. Si tú dices, los focos rojos son oportunidades maravillosas para aprender, ¿sí? Y sin embargo, en la vida nos han enseñado que no, que para alcanzar el éxito tienes que ser perfecto y no cometer errores. Y confunden los procesos de mejora con procesos de impecabilidad, no de transformación a través del aprendizaje. Y ahí viene una pregunta, y aprovecho para enviar saludos a todas las escuelas que ya están, pero algo que trabajamos muchísimo en la Universidad TecMilenio es a que el chavo viva a conciencia. Pero sobre todo nuestros alumnos de ingeniería industrial, y aquí está conectada la mamá de nuestro embajador, saludos Betty, ahorita voy a empezar a saludar gente, no se me sientan, es que primero son seres humanos, y tú lo dijiste ahorita. Entonces, ¿cómo debe de ser el cambio de la educación tradicional para que las personas no tengan miedo a no saber y aprender? Incluso no tengan miedo a querer buscar un sueño, pero decir no puedo porque lo único que me falta es decir, oye, ¿quién me ayuda a desarrollar esta habilidad? Será, pues no quiero porque no tengo mente de aprendiz, porque a lo mejor ya soy un todo. Y entonces, ¿a qué te levantas en este mundo si no Dios nos da la oportunidad de levantarnos todos los días para aprender algo, para disfrutar algo? ¿Cómo deberían de ser esos cambios en la educación tradicional, desde tu mirada? Sí, yo creo que evidentemente este tipo de procesos o de búsqueda de mejora de los procesos es aplicable en cualquier tipo de organización, ya sea educación, empresa, industria, restaurantes, hoteles, o sea, al final todos son procesos, ¿verdad? Y el sistema de educación es otro proceso, ¿verdad? Entonces, hay que buscar también en el sistema de educación que ya no está agregando valor al estudiante, a la industria, ¿verdad? ¿Qué le agrega valor a la industria para yo adecuar mis procesos de sistema educativo hacia eso, ¿verdad? Creemos que lo que está ahí ya es funcional, ¿verdad?
Entonces, también tienes que incluir, en mi opinión, tienes que incluir en el sistema educativo ya más habilidades que fortalezcan al estudiante, ¿verdad? Sobre todo en carreras de ingeniería, ¿verdad? Yo estudié ingeniería en electrónica. Entonces, ese tipo de carreras, son muy fuertes en la cuestión técnica, ¿verdad? Y salimos súper técnicos, bien preparados, y pensamos que eso es suficiente, que eso nos va a alcanzar, que eso lo es todo. El hecho de que yo sea una persona que sepa programar una máquina muy bien y la domine ya es suficiente. El hecho de que yo sepa trabajar un PLC, un robot y controlarlo, ya con eso es suficiente. No es tan real o no es del todo real en la vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vas a trabajar con gente, tienes que trabajar en equipo, tienes que tener desarrollar empatía, tienes que tener muchas habilidades, control emocional, etcétera. Yo siempre les digo a ingenieros, podemos ser buenos técnicamente, pero eso es un pedacito de todo lo que ocupamos. Tú vas a tener 5 minutos para hacerle una presentación a un ejecutivo importante en la industria que nos va a visitar, ¿verdad? Y tú eres muy bueno técnicamente, le vas a presentar el proyecto de un robot que tú lo hiciste, lo programaste y lo mueves, pero vas a tener 5 o 7 minutos para que te compren el proyecto, para que te den presupuesto, para que te aprueben el proyecto. Y si no supiste influenciar, convencer, comunicar, vender, si no supiste entender qué quiere el cliente, en este caso el ejecutivo es un cliente, pero también lo que estás haciendo, qué valor le va a dar al cliente. Si tú eso no lo entiendes y no lo sabes transmitir, pues no alcanzó con ser bueno técnicamente. Entonces yo creo que el sistema educativo tiene que incluir habilidades suaves, habilidades soft skills, como plan educativo ya de manera mandatoria. O sea, ya no debería ser opcional o no debería ser eso de que por tu cuenta aprende, por tu cuenta ponte a leer. Creo que le abonaría muy bien, ¿verdad? Hacer eso, incluirlo, ¿no? Incluso algo que sea como estrategia, ¿no? Tenemos que pensar de manera estratégica y como ingenieros nos cuesta pensar como estrategia, ¿no? Nos cuesta entender un negocio, nos cuesta, muchas veces como ingeniero no sabemos quién es el cliente, quién nos compra, quiénes son, o sea, cómo se llama el cliente, el que más nos compra, ¿verdad? No los conocemos porque yo estoy en mi nicho, en mi pedacito, ¿verdad? Entonces yo sostengo, exacto, yo sostengo que como ingenieros debemos de ser al mismo tiempo que somos ingenieros en una carrera industrial, electrónica, mecatrónica, etcétera, yo debo de ser ingeniero de negocios. Mi mente tiene que ser, soy ingeniero de negocios, tengo que entender el lenguaje de negocios, tengo que tener un cierto lenguaje financiero, que también creo le vendría muy bien a las carreras, un cierto lenguaje financiero para yo poder entender, y si yo entiendo el negocio, voy a contribuir más o voy a contribuir de una forma mejor a la organización donde yo esté desarrollándome, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que hacer eso y quizás desde más abajo, ¿verdad? Cuando hablo de estrategia, ya deberíamos de pensar que en la primaria ya debería ser obligatorio ajedrez como taller, por ejemplo, ¿no? O sea, y ya empezar a desarrollar la parte mental, ¿verdad? Y yo te lo digo esto, Oscar, porque creo que no recuerdo si te lo había comentado, pero yo jugué ajedrez mucho, ¿eh? Muchos años, fui a nacionales, incluso un mundial de ajedrez en todo mi tiempo de primaria, secundaria, prepa. Y para mí hay un desarrollo en la cuestión de pensar como estrategia. Te desarrolla eso y te desarrolla la capacidad de decidir, porque estás tomando decisiones en un juego, ¿verdad? Te hace pensar. Entonces, para mí ese tipo de habilidades, todas esas en conjunto, tendrían que estar como materias. No sé los nombres de las materias, pero tendrían que Pero estar. déjame decirte algo. Aquí me encanta lo que vivimos en Conscious Business Center. A lo mejor el que cambie el gobierno, la educación nos va a llevar años. Pero ¿qué tengo que cambiar yo desde casa ya? Porque muchas veces somos reflejo de lo de casa. Entonces, el primer paso es cómo nos lo llevamos abajo, cómo nos lo llevamos y empezamos desde aquí a generar esas habilidades suaves, porque te voy a contar algo que nos pasa. Y estoy viendo conectado a Edgardo Camarillo, de Mentoreo Apreciativo de TED Milenio, a Maru Castillo, también del sistema TED está Pati Aldana conectada en este momento. Y son gente, ¿cómo nos llevamos que nosotros diseñamos programas de soft skills? Sin embargo, ¿qué crees? Al chavo no le es atractivo, porque no viene desde el principio. Y cuando vemos los que hemos tenido la fortuna de salir de nuestro país y ver cómo se trabaja en otros países, sobre todo en los nórdicos que platicábamos en nuestra tarde de café aquí en Mazatlán, Julio,
¿Cómo se trabajan en esas competencias suaves, que tú les hablas hasta competencias estratégicas? Al chavo no le interesa, incluso los papás te dicen, oye, ¿para qué le estás dando vivir a conciencia? Métele más certificaciones de 6 Sigma, métele que son importantes, nadie dice que no, pero primero es la persona, y la persona como punto de partida, ¿sí? Entonces, este gran reto que tú nos dices y nos compartes, déjame decirte cuánta gente tenemos conectado para darte un panorama del público. Mira, está desde, ya no sé si anda en Castelló, anda en Onda, donde mi querida Mónica Fernando, allá en España, ¿sí? También está conectada ya Maru Castillo, ya la había saludado, Salim Chaín de Grupo Petrol, Ana Laura Guerrero, Pati Morán de mi querida empresa Green Company, está también Zulema Ramírez, Randy Millán, Alfredo Gómez Llanos, Arturo Ayala, hasta ya por Guanajuato, andas ahora, Irapuato, del Golfo de México está Miguel, Magic Clean, una empresa que se dedica a procesos de limpieza, está también Susi Bernal, Ana Llanos de una empresa que reparte sushi muy bueno, ¿sí? Mi querida psicóloga Ale Carrillo, una tanatóloga excelente, Yolanda Torró, que está conectada desde Valencia, en España, ella es Yuri Santoyo, Efren Villarreal de Grupo Petrol, César Satrain de Ted Milenio, Carmen Guerrero, Liz Benítez desde Oceánica, mi querida Rosicela Sánchez de Protegiendo Vidas, Alba Fierro, qué saludo tan grato, Albita, ya tenía rato que lo veía, mi querida Candy Cuadras, que era la que cuidaba mis finanzas, Araceli Girata del CDC, está Talía Hernández de la prepa de Ted Milenio, para que entiendan los papás de una manera más sencilla lo que estamos haciendo en la prepa, mi querida Talis, que les enseñamos ahora hasta tramitar su registro federal de contribuyentes y que tienen que pagar impuestos. Hasta eso tenemos que enseñarle. Y luego los papás dicen, ¿y eso para qué se lo enseña? ¿Para qué le enseña su fortaleza? Se enseñan matemáticas. Es importante matemáticas, pero también lo otro. También tenemos a Carmen Lara, está conectado Rafa Mestre, un saludo, Yasmín Cervantes, Georgina Rodríguez, ya te había dicho de Adita Rodríguez, Rosalina Vez, el profe Francisco González Villasana, una persona que nos ha ayudado mucho en la expansión de estos programas, Santi Hernández, Rentas Mazatlán, mi queridísima amiga Esperanza Kazuga, muy japonesa, muy ligada a Kaizen ella es Alimentos Calle, Recamar, dos empresas, instituciones de Instituto Lomas, Laurita Chávez, ¿sí? José Padrón, mi querida Gloria Camelo, mamá Ted Milenio, Betty Artin, Dorita Manzano, mi abuelita más bonita del mundo, Silvia Bernal, Marta Alicia Velasco, está Anti, Gaby Rayas, un saludo, Jules Verdugo, y ya no me la acabo, al rato vuelvo a mandar. Marta Alicia Velasco, no la había saludado, mi querida Marta Alicia, ¿sí? Hay tanta gente de ANSPAT, sí, ya me están reclamando aquí. Mi querida Ale Barba, Maggie Barrón, mi vecina, que dice, muy cierto, los tiempos demandan nuevas habilidades y lo estamos marcando. Cuando ayer en el taller veíamos el porcentaje de jóvenes en ansiedad, es por ese miedo al futuro. Y ese miedo al futuro, además de toda la basura o desperdicio que le metemos en la información a los jóvenes, también ese mundo que ellos perciben competitivo y que se sienten que no saben y que no le van a hacer frente. Así es, ya ayer en el webinar compartía con un papá que apenas va a ingresar y decía, o sea, que esto nos venden si lo llevan a cabo, y le digo, por supuesto, es un estilo de vida. Así es. Gaby Rayas, ¿cómo te extraño nuestras conferencias? Sí, tenemos que hacer algo ahí todavía, pero es cierto, o sea, el taller de ayer que viene el webinar a nivel nacional es, aprende a ponerle nombre a la emoción, pero de nada sirve que yo lo ponga, que lo ponga el profesor, que lo ponga mi Yoli Galindo, también otra de Concordia, ahí anda ya en acción. Esto es básico, sí, de Chile también. Lupita, un saludo hasta Chile, y a Colombia también ya se manifestó Petri.
Esto es mágico. Lo primero que tienen que aprender a qué emoción están viviendo los hijos son los papás. Luego nos toca a nosotros como institución educativa, porque esos líderes los llevamos a las empresas. Y entonces en las empresas, cuando egresan, y tú hace rato me dabas una definición padrísima de los clientes, llega un momento, Julio, donde cuando egresas una persona insensible, desde España, Ismael Barros, ahorita anda de vago ya, un saludo Ismael Barros, grupo Venados de Mazatlán, ¿sí? Ese sí lo conoces, ¿verdad, Julio? Es el equipo de todos, decimos aquí, ¿sí? Claro, claro Venados que de no. ¿Te gusta el béis, verdad? Sí, claro, cómo no. Muy bien. Fíjate que por aquí viene algo que a mí me lleva mucho al ejemplo. Y yo cuando te vi y te invité, dije, Julio es una buena persona. Julio es una persona que su historia familiar me dice que no deja tirado a nadie, que se compromete con ellos. Cuando coincidimos en el café, me quedó claro que ese proceso de un Julio, ingeniero electrónica, yo tenía enfrente a un líder con valor. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Qué has tenido que quitarte de encima y qué te has subido por decisión propia para ser el Julio que está sentado hoy compartiendo tu experiencia con nosotros? Sí, fíjate. Mira, antes de contestarte esa pregunta, me voy a regresar a la parte que decías por la importancia, ¿verdad? De los estudiantes, les queremos dar habilidades suaves y eso, pero ellos dicen, no, no quiero, no, ¿para qué, verdad? Entonces aquí regreso al mismo punto que al principio abordé, ¿verdad? Las tres fases de por qué nos resistimos, ¿no? Y la primera fase es no sé. Entonces ellos rechazan eso porque de momento no saben el impacto de la industria, no lo han vivido, ¿verdad? Entonces hay que trabajar mucho para que ellos sepan a lo que se van a enfrentar. Ahora que estuve en Mazatlán hace 15 días, pues fui a una universidad, ¿verdad? A tener una plática precisamente con ingenieros que se van a graduar. Y fue una plática que yo le puse de título, ya terminé la universidad, ahora que siguen. Entonces, yo noté muchísimo interés en ellos, de muchas preguntas sobre a lo que se van a enfrentar, porque pues yo les estaba diciendo, a esto vas, ¿verdad? Realmente esto va a suceder, ¿no? Recuerdo que les puse un primer slide en PowerPoint con muchos acrónimos, Oscar. Acrónimos como Lean Manufacturing, Six Sigma, IQ, QPQ, TPM, SMED, Pokayok, que parece un montón de cosas lleno. Y yo les preguntaba, levanten la mano el que me diga el significado de 5 de estos, ¿no? Pues nadie, ¿verdad? Entonces, esto es a lo que nos vamos a enfrentar, ¿verdad? Y ahí empezaban los temas. Entonces, creo que hay que hacer ese tipo de comunicación con ellos y de ser posible con personas que estén viviendo eso en el campo para que capten el interés y entonces vean la importancia del eh, por qué desarrollar esto, ¿no? Recuerdo así muy rápido, te digo, uno de los estudiantes de ahí me decía que él ya está haciendo un proyecto para automatizar y meter automatización en procesos en siembra, en el campo y que le recomendaba, ¿no? Le digo, pues, ¿cuál es el impacto que le vas a dar a tu cliente? Le dije, ¿conoces a tu cliente? ¿Cuál es el impacto que le vas a dar? ¿Qué valor le vas a agregar? Entonces, ese tipo de respuestas ellos no las manejaban porque su enfoque es muy técnico, ¿no? Entonces, es donde necesitamos la parte soft, ¿verdad? Entonces, nada más era un paréntesis sobre ese tema, Oscar, para reforzarlo, ¿no? Lo que me preguntas ahora del poder, el por qué apoyar, el por qué no dejar tirado a alguien. Bueno, yo creo que hay valores, ¿verdad? También de familia. Mi madre me inculcó valores así y eso es importante, ¿verdad? Que lo hagamos, ¿no? Siempre meter esos valores, ¿no? Pero también ya en la industria y en nuestras propias experiencias vamos adquiriendo nuestro propio, ahora que sí, nuestro propio o nuestro valor que ya tenemos lo vamos moldeando, ¿verdad? Y eso es a lo que te enfrentas, ¿no? Yo llegué a la industria pues no, nada, ¿verdad? Caminando procesos, caminando cómo hacían televisiones en esa época, eran mis primeras empresas donde trabajé, hacían televisiones en Panasonic, y pues no conocía nada absolutamente de los lenguajes que hablaban, de lo que decían, y era una frustración muy grande, ¿no? Entonces hay gente que me enseñó, y como hay gente que me enseñó, pues ahora me toca enseñar, ¿verdad? Entonces ese es el pensamiento, ¿verdad? O sea, a mí me enseñaron, a mí me ayudaron, ahora hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces hay que tener, si yo no tengo esa empatía, si yo no me pongo en el lugar de ahora estudiantes que están por egresar o que están egresando y que hay una pequeña nube ahí o una grande nube de a dónde voy, a qué voy,
pues va a ser muy difícil contribuir como sociedad, ¿verdad? Entonces tenemos que hacerlo, ¿verdad? Tenemos que, de alguna forma, aparte, cuando hay pasión por lo que uno hace, cuando se tiene eso en la sangre, pues los temas salen de una manera agradable, ¿no? A mí me encanta hablar de esto, me encanta dar cursos, me encanta platicar, tener conferencias, hablar con ellos y decirle, a esto vas, ¿verdad? Esto te vas a enfrentar, ¿verdad? Y de alguna manera creo que lo tenemos que hacer todos, Oscar, ¿no? O sea, esto ya dentro de la industria hay que hacerlo también. Dentro de la industria tenemos que seguir enseñando siempre, ¿verdad? El conocimiento no se puede quedar guardado en algún lado, ¿no? O sea, todo mundo tiene conocimiento. De hecho, uno de los desperdicios más grandes que existen es la creatividad no utilizada, ¿verdad? No, solamente que cuando hablamos de desperdicios en la industria, nos queremos ir rápidamente a lo tangible, al desperdicio que me ahorre costos, que me dé dinero ahorita ya, ¿verdad? Porque no pensamos a largo plazo, no somos estrategas, ¿no? Que es lo que te decía hace rato. Pero el desperdicio más fuerte, en mi opinión, el más fuerte es la creatividad no utilizada. Y si tú contratas a alguien ahorita, Oscar, si tú estás contratando a alguien en una industria, nos vamos a transportar una industria, tú estás contratando a una persona, digamos, obrero que va a trabajar ahí en una línea de producción. Entonces, esta persona, tú haces un contrato con la persona, es un negocio, haces un contrato y cierras el contrato, tú firmas representando a la empresa y la persona firma. En ese contrato se establecen, pues, condiciones, ¿verdad? Tú como empresa dices, yo te voy a pagar una cantidad a la semana, a la quincena, a cambio de que con tus dos manos elabores un trabajo, un producto y lo entregues, ¿verdad? Entonces yo les pregunto, en ese ejemplo, también me gusta ponerlo y luego les pregunto a las personas, en ese negocio que se cerró al firmar el contrato, ¿quién fue el ganón? Y como que se quedan pensando, no, no, pues, ¿cómo que quién fue el ganón? Sí, ¿quién ganó? ¿Quién fue el ganón? O sea, obviamente ya hay un contrato, una persona va a ganar dinero y la persona va a entregar producto, ¿verdad? Pero, ¿quién fue el ganón? Entonces empezamos a reflexionar y lo que yo les quiero decir aquí es, la persona que cerró el trato, en este caso Oscar, en este ejemplo, él fue el ganón porque la persona no le está cobrando el cerebro, pues, ¿verdad? Te está cobrando por las manos y todo eso, pero no te está cobrando el cerebro. Pero si tú no lo utilizas, entonces no eres el ganón, ¿me entiendes? Entonces la gente, los cerebros ahí están. Es impresionante ver empresas. Yo he trabajado en empresas que tienen 5,000 empleados. Entonces imagínate 5,000 experiencias aquí, 5,000, todo ese conocimiento que está aquí. Entonces hay que saber obtenerlo, hay que saber abrirlo, ¿verdad? Entonces eso también es una formación, ¿verdad? Yo me he formado de esa manera y creo en eso, pues, ¿no? Creo que toda la capacidad siempre va a estar ahí, existe, pero si no la sacamos de ahí, si no tenemos algo sistémico que lo saque de ahí, tampoco lo aprovecho, ¿no? Es muy interesante lo que dices y déjame validarlo. Mientras tengamos liderazgos en las empresas de sabelotodos que no escuchan, como lo dice Ale Barba, porque hay dos tipos de escucha, el preguntar para escucharte y el preguntar para hablar, que es la visión única o la visión múltiple, que no escucha a la gente, se dice, esta es la manera de hacer esto, pues vamos a seguir, pero también en casa, mientras sigamos resolviendo las broncas de nuestros hijos sin escucharlos, y adivinando su pensamiento, tampoco los estamos llevando a que esa desperdicio, como tú lo pones de manera figurativa, de la creatividad no invertida, se dé. Y sucede mucho en las empresas, y me ha tocado empresas que terminan dándoles unas regañadas públicas a los colaboradores que intentaron resolver algo y no les salió. En lugar de decir, oye, te escucho, ¿qué aprendiste? Y ahí es donde dice el profe González Villasana, estos temas son tan importantes porque están en uno. ¿Cómo tomo la crítica? ¿Cómo tomo todo? Pues digo, mejor no hago nada. ¿Para qué? Para que no me digan nada. ¿Estamos de acuerdo? Mejor dime qué hacer, es más fácil. Pero fíjense cómo esto vuelve a la casa. En la casa, si estamos diciéndole a nuestros hijos todo lo que tienen que hacer, no les permitimos que aprendan del error y que hagan el error como una oportunidad, van a ser líderes, aparentemente, porque no es liderazgo eso, jefes que quieren imponer su voluntad, porque no han sido escuchados. Y la mimetización se da por ahí.
Oye, yo quiero gente creativa, tengo que asumir que en la creatividad 1000 veces nos vamos a equivocar. Bueno, ahí está el del foco. Oye, ¿cuántas veces se equivocó hasta que descubrió el foco? O el ejemplo de Jordan, ¿cuántos tiros ha fallado para anotar sus grandes canastas? Pero si le tienes miedo al error, pues desde ahí está sembrando esto. ¿Te hace sentido, Julio? Sí, totalmente, Oscar. Mira, yo manejo mucho lo que es el evento Kaizen, ¿verdad? Es una metodología para la búsqueda de mejoras de procesos. Y en ese evento tú reúnes un equipo funcional y te reúnes de 3 a 5 días enfocados, dedicados a hacer un cambio, ¿verdad? Ese es el propósito del evento Kaizen. Pero hay confusión, la gente quiere ver, o los líderes a veces en la organización solo quieren ver lo tangible, ¿verdad? Quieren ver que ya ahorita si me vas a dar 10,000, 20,000, 50,000, $100,000 de ahorro, muy bueno. Si no me lo diste, como que ya no quedó buen sabor de No boca. funciona. Cuando lo que estás haciendo con el evento Kaizen es que tienes gente funcional que están aprendiendo, trabajando en equipo, colaborando juntos, y hay otras cualidades que se están desarrollando que te van a dar el beneficio a mediano o largo plazo. Entonces, no somos estrategas. Ahora, aquí en tu pregunta o en tu tema, cuando uno hace eventos Kaizen y uno es facilitador, en mi caso yo soy facilitador de esos eventos, yo muevo el equipo, desarrollo las herramientas, hago que sigan una metodología, lo que uno aprende en el tiempo es salirse de la foto. Cuando yo digo salirse de la foto es ya no ser tú el, la persona que diga yo, fue mi idea, yo hice esto, yo los guié. No, salirse de la foto significa ellos lo tienen que hacer. Muchas veces cuando ya tenemos el ojo desarrollado, la visión desarrollada, porque ya tenemos años en esto, uno llega al momento donde la capacidad, ahí está, ¿verdad? Yo puedo caminar un proceso del que sea y rápidamente puedo ver oportunidades de mejora, ¿verdad? Pero a veces para mí es simple verlos y a veces no se ven. Entonces aquí donde desarrollas la empatía y tú tienes que hacer que ellos lo vean y hacer que ellos lo mejoren, porque ese es el propósito, desarrollar gente, ¿verdad? Entonces, si tú desarrollas gente y ellos ven, captan el desperdicio, la oportunidad y ellos lo mejoran, generan sus ideas, ese proceso es de ellos. Ese proceso no fue impuesto, ¿verdad? No vino alguien a decir, hazlo así y así. Y a veces el jefe así es, ¿verdad? No es líder, o sea, es así y así. O sea, dicen que un dedo te apunta a ti, o tú apuntas con un dedo, pero tres te apuntan a ti, ¿verdad? Entonces, realmente tú deberías de, como jefe, mejor ser un coach, ¿verdad? Hacer preguntas, ¿cómo lo resolverías? ¿Qué tú propones? ¿Qué tú harías? ¿Verdad? O sea, los jefes deben de tener las preguntas, no la respuesta. Entonces, es bien interesante esto, ¿no? Entonces, tienes que salirte de la foto para que ellos sean los que se muestren, pues, ¿no? Y eso es buscar sostener un sistema a largo plazo. Por eso fallan los procesos de mejora continua, porque no se piensa a largo plazo y porque no hay un proceso que lo sostenga, que genere cultura, cambios, comportamientos y sostenga en el tiempo los nuevos procesos. Fíjate que aquí está el público participando muchísimo y dice mi queridísima Roxana hasta Aguascalientes. Hay una caricatura padrísima que se llama La familia del futuro y ahí abordan el tema que se está tocando. Dice, y cómo la familia celebra los errores, pues saben que desde ahí se aprende mucho. En lo personal he utilizado esta película para expresarle a mis hijos y a mis alumnos sobre la importancia de aprender a equivocarnos y no estresarnos. Y lo manejas muy, muy padre tu aportación, Rose. Saludos hasta Cancún, mi querida Malu Durán, ¿sí? Porque yo creo que esto es el sentido de Time to Feed. Cuando yo me atreví a pedirle a Julio que participara, pues siempre hemos creído que el psicólogo positivo, que el experto en emociones, que el experto en cambio organizacional. Pero cuando lo platicaba con Julio, le decía, Julio, es que lo que tú haces, y si me voy a la definición de Lean que daba John Chuck, el de Toyota, decía, Lean es una forma de ver el mundo. Y la forma de ver el mundo está en la persona, no en las máquinas. ¿Estamos de acuerdo? Pero también después, tú lo decías y lo quiero nomás refinar, como decimos en Conscious Business Center. El líder es innecesario. Entonces, como papás, también, porque aquí hay mucho papá, mucha abuelita, mucho, es
tenemos que trabajar para que nuestro hijo tenga los 4 autos: autoconcepto, autorregulación, autoestima, ¿sí? Pero sobre todo autoeficacia. Entonces, pero si siempre yo tengo que estar atrás, y se los dejo de tarea a los papás de profesional que me están escuchando muchas veces, que todavía van a ir a pelear porque el hijo reprobó una materia, y ese hijo luego va a ser líder, pues va a querer, ¿quién me va a defender? Si no le dices, oye, lo que tú decías, las preguntas, que es lo que fundamentamos el coaching. Oye, ¿y qué te pasó? ¿Y qué dejaste de hacer? Es que el profe me reprobó. No, no, no. A ver, ¿tú qué dejaste de hacer? Si no lo hacemos que asuma una responsabilidad, pues esa persona cuando salga a las empresas va a hacer lo mismo. Por eso esas empresas donde están, y que aquí hay varias, que estamos en un proceso de cambio, es asumir que el líder forma líderes, que su chamba es enseñar a los líderes. Aquí es donde viene la invitación que le dice a Julio: Julio, tú tienes que platicar con el público de Time to Field, porque el líder siente, y el líder, cuando se escucha, como decía Ale, reconoce sus miedos. Y tener miedo, pues ya vimos ayer en el taller, no es malo. Es una emoción que ya viene cargada en nosotros. Es cómo voy a usar el miedo a mi favor. Ser más precavido, pero no que me paralice, no que no me haga avanzar, porque lo que vemos en el marketing es que nadie me quiere, nadie me pela, nadie me dice. Ahí viene esta parte donde me gustaría, con todo ese público que te he dicho que nos escucha, ¿sí? ¿Cuáles serían las claves de ese concepto de bienestar organizacional desde tu mirada, Julio? ¿Y Fíjate cómo que llevar este concepto? sí, es muy interesante el tema. Creo yo que, bueno, no creo, ¿verdad? Como líder en una organización, cualquier tipo de organización, hay un error, ¿verdad? Decir que este tipo de procesos de mejora continua es aplicable para empresas tipo de manufactura, no, no, o sea, cualquier tipo de organización. En todas las organizaciones existen procesos, todo en la vida son procesos, ¿verdad? El proceso de hacer un omelette, ¿verdad? Es un proceso. Entonces, si tú lo sabes si tú lo sabes llevártelo o traducirlo a proceso, cualquier tipo de actividad, lo vas a poder mejorar, ¿verdad? Lo vas a poder estudiar. Entonces, esto es aplicable de esa manera. Como líderes, aquí para mí, el líder, primero que nada, tiene que buscar pensar en dar valor a un cliente, ¿verdad? Y aquí voy a definir cliente, porque esa es otra, pues no quiero llamar error, pero sí es otra oportunidad que tenemos donde cuando hablamos de cliente pensamos únicamente en la persona que compra, ¿verdad? Producto o un servicio, o en el accionista de la compañía. Entonces, el cliente tiene que ser visto de tres formas, ¿verdad? Tú para ti, si tú piensas a quién le voy a dar servicio con mi empresa, con mi organización, es porque yo tengo tres clientes, ¿verdad? Mi primer cliente, el más importante, porque esos tres clientes tienen orden de prioridad y orden de importancia, deben de tenerlo. Entonces, el cliente más importante para ti tiene que ser tus asociados, tus trabajadores, tus colaboradores, pues ese es el cliente más importante. Entonces yo tengo que tener en mi organización, yo como líder, me tengo que preocupar por darle servicio a ellos, ¿verdad? Tener el trabajo con las condiciones de seguridad, que no se me vayan a enfermar, que no vaya a haber incidentes, que no vaya a haber accidentes. También la parte de cultura, la parte de ambiente laboral, o sea, todo eso le doy servicio a ellos, ¿verdad? Si yo no me preocupo por eso, no estoy atendiendo a mi primer cliente, que es el más importante, ¿verdad? Después, mi segundo cliente ahora sí, son los que me compran un producto o los que me compran un servicio, ¿verdad? Dependiendo tu giro. Entonces, a ellos yo les voy a dar o yo los voy a atender con la calidad, ¿verdad? Del producto y el servicio, la entrega a tiempo, o sea, ese tipo de factores, ¿verdad? Entonces, ese es mi cliente número dos en nivel de importancia, ¿verdad? Posteriormente, el cliente número tres, ahora sí son los accionistas de la compañía, los dueños, ¿verdad? Ellos se van a beneficiar con el costo, con la reducción del costo. El error que yo veo, Oscar, es de que las organizaciones quieren ir rápido al costo y nos vamos dejando de lado lo otro, ¿verdad? Pero
son directamente proporcionales, o sea, están relacionadas totalmente, pues, ¿no? Si yo trabajo en el cliente uno, en tener un ambiente de trabajo positivo, una cultura de aprendizaje, buenas condiciones, están contentos, están felices, ellos van a hacer que yo tenga mejores costos hacia la compañía, ¿verdad? Y si yo trabajo en buena calidad y en buen servicio para el cliente que me compra, mejor costo a la compañía porque ese cliente me va a comprar más, ese cliente me va a recomendar, ese cliente se va a ir a platicar jugando golf con otro socio de otra compañía y le va a decir, mira, allí en esa empresa a mí me dan esto, esto y esto, ¿verdad? Entonces, ya que tú tienes definido los 3 clientes, ahora sí, ¿verdad? Debo de meter mis sistemas estratégicos, desde medirlos, desde la creación de KPIs, métricos. Yo no puedo crear métricos si no tengo cubierto mis 3 clientes, ¿verdad? Sería una oportunidad ahí. Y lo otro ahora es pensar en valor. Ahora, ¿cuál es el valor de los 3 clientes? ¿Verdad? No únicamente el cliente que me compra, ¿qué valor yo le voy a dar a cada uno de los 3 clientes? Y valor es bien difícil, Oscar, es bien complicado, ¿no? Porque valores, tienes que encontrar algo que tú te distingas de la competencia, tienes que hacer una disrupción en el mercado. Por eso ahorita grandes empresas han hecho disrupción, ¿verdad? Si yo te platico de Airbnb, de Uber, de Netflix, de todas esas compañías, vinieron y rompieron el mercado, ¿verdad? Porque encontraron un valor que no lo tenía nadie, ¿no? Ahí andaba en el aire, pero nadie lo veía, porque valor es muy difícil de verlo. Son sesiones de trabajos estratégicas que hay que concentrarse en eso. Yo le pregunto mucho pues a participantes, ¿verdad? Siempre digo, ¿cuál es el valor que Airbnb le da a sus clientes, ¿no? Y pues totalmente, ¿verdad? Me dicen, bueno, flexibilidad, opciones, precios, etcétera, ¿no? Facilidad. Y luego yo les pregunto, ¿por qué Holiday Inn, Marriott, Hilton, por qué no inventaron Airbnb? O sea, teniendo toda la plataforma y conocimiento de estructura de hotel, teniendo capital, porque no, imagínate que no tengan capital para invertir en servidores y todo eso, por supuesto, ¿va? ¿Por qué no lo hicieron? Porque ellos ya dejaron de pensar en valor. Ellos le dieron valor, le dan valor a su cliente, donde lo crearon hace muchos años, pero se nos olvida que eso es una constante. El valor es un ciclo que no debe de parar. Ya lo encontré hoy. El valor de hoy no va a ser el mismo de mañana, ¿verdad? Ni va a ser el mismo del año que sigue. El valor cambia, ¿verdad? Entonces, esto es un pensamiento. Esto no es una vez y ya quedó, es una forma de pensar. Entonces, mejora continua, lean, es una forma de pensar. Por eso yo invito a que no le llamemos lean manufacturing, porque ese es otro error que se creó en la historia, que al ser creado esto, digamos, popularizado por Toyota, le llamaron lean manufacturing. La palabra manufacturing te encasilla que es de manufactura, de ahí, de empresa de manufactura, y automáticamente excluye, ¿verdad? A cómo aplico esto en un hospital, en una escuela, en una área gubernamental, en procesos administrativos, de nóminas, de finanzas, etcétera, ¿no? Entonces, si tú sabes aplicar el pensamiento y las metodologías o las entiendes como concepto, lo puedes aplicar donde sea, ¿no? Julio, el valor es, es un cambio constante también, porque también conforme vamos creciendo como seres humanos, hasta el propósito de vida, los que andamos en culturas organizacionales, sabemos que cambia. Y los que andamos en comportamiento humano, sabemos que lo que te hace sentido en la vida en un momento, en otro no. Los valores te van arraigando. Por eso la combinación de propósito es valor, fortalezas, lo que te gusta, pero viene algo que le agregamos a esto. Y ahí me encanta la parte que tú comentas. Como universidades, nosotros sabemos que el cliente más importante es la sociedad que va a recibir a nuestros egresados. Y a veces se nos olvida y trabajamos para darle gusto, pero al final lo que queremos que ese ser humano cuando egrese, por eso para mí la ceremonia más importante que tenemos es la ceremonia de graduación, ¿sí? Pero como familia estamos muy preocupados en que cambie todo, pero no estamos preocupados por los hijos que vamos a heredar a la sociedad. Queremos cambiar la sociedad, pero no volteamos a ver ese cambio, como lo decía Roxana, desde casa y decir, a ver, ¿qué aprendimos? ¿Qué puedo mejorar? Queremos que todo el mundo cambie y que nosotros estamos bien. Entonces, las empresas también, hay una parte en ese cliente que nos han hecho creer por mucho tiempo que el cliente más importante es el alumno. Sin embargo, el cliente más importante es ese profesor
ese colaborador que está contento, porque contento va a dar mejor de sí. Y en las empresas se nos ha olvidado que un programador quemado, un vendedor quemado, rinde menos. Ahí se fundamenta todos los principios de psicología positiva aplicadas, ¿sí? ¿En qué emociones están? Porque mi amiga Esperanza, cada vez que platicamos decimos, yo preparo alimento, las manos que preparen el alimento tienen que estar contentas. Es una cultura muy japonesa. Pero imagínate en un restaurante quien está preparando, y estoy usando el ejemplo del restaurante. De estos son horas las que podemos platicar. Y es ahí el síntoma más importante que Time to Feel, desde que lo creamos, ese tiempo de sentir, y la intención de invitar a Julio es que lo vieran desde ese lean, quitémosle el manufacturing, que desde lean hay una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque el proceso más importante es la vida. En principio tiene un fin, como cualquier proceso. Pero ¿cómo lo quiero vivir? Y en este mundo pospandémico, donde todo el mundo encontramos una respuesta diferente, pero seguimos peleando, seguimos, ¿quién tiene la razón? Nos ha comido el tiempo, Julio, pero no me gustaría irme sin 3 aprendizajes que quisieras compartir y regalarle a nuestro público. Gracias, Oscar. Sí, mira, creo que todo esto que hemos platicado es importante también empezar por nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros mismos somos la variable más importante para este tipo de cambios, ¿verdad? Entonces, hay que preocuparnos por equilibrar nuestra vida, equilibrar, pues, nuestra familia, nuestros trabajos. Y a veces esto no lo vemos, ¿verdad? No le damos la importancia hasta que nos pasa algo, ¿no? Yo en lo personal, pues a mí ya me dio parálisis facial, yo tuve alopecia por niveles de estrés muy altos en las industrias. Por eso trabajé mucho en entender el estrés, en cómo trabajarlo, en cómo manejarlo. Entonces, para mí es bien importante que esto, los ingenieros lo empiecen a entender desde ya, desde jóvenes, ¿verdad? Y saber que el estrés no es malo, hay que hacerlo positivo. Simplemente hay que convertirlo en reto. Pues si algo me está estresando, conviértelo en reto en tu mente. ¿Cómo lo puedo controlar? ¿Cómo lo mejoro? ¿Cómo lo resuelvo? Al convertirlo en reto se hace un estrés que ya es positivo y eso no es maligno a la salud, ¿verdad? Entonces hay que trabajar mucho en ti, ¿verdad? Y leer mucho también y leer ese tipo de información, de habilidades suaves para que uno como persona esté bien, ¿verdad? Uno esté equilibrado, contento y eso lo puedas, pues, transmitir. Yo creo que para mí lo que me llevo ahorita es muy fuerte la oportunidad que me diste, Oscar, de poder combinar, digamos, o incluir todos estos conceptos de realmente cómo pasan en la industria, qué sucede, ¿verdad? Y que no están desconectados, ¿verdad? Están totalmente conectados, solamente que a veces, pues, nos cuesta verlos, ¿verdad? Entonces, creo que esto ha ido mejorando en el tiempo, ha ido avanzando, y para mí es fundamental, ¿verdad? Para mí es mejor buscar hacer 10 pequeñas mejoras de 10% que querer hacer una sola de 100%, porque cada 10% estoy aprendiendo algo nuevo. Qué bonito, como lo dices, Julio, y en esas mejoras del 10% es donde queremos estar. Les pedimos que nos compartan qué se llevan de este programa, pero sobre todo, qué les gustaría del 26 de marzo, que es el siguiente tema que tocáramos. Ahorita, la manifestación que hay en las 4 plataformas, Julio, de tu participación, nos demuestra cómo ese cambio de mirada, sí, viene de una metodología, pero viene una metodología donde lo dijo Julio y yo lo voy a reafirmar. Van a cambiar las máquinas, va a haber cada vez más máquinas, pero quien mueve al mundo somos seres humanos. Y los que tenemos que darnos ese permiso de sentir, ahorita Julio lo dijo de una manera muy tranquila, medio parálisis facial, medio alopecia, pero ¿a cuántos de nosotros han dado ataques de pánico, ataques de ansiedad? Y verbalizarlos y mostrarnos como seres humanos vulnerables es la magia de darnos permiso de sentir. El reto es no quedarnos ahí, porque el estrés, todos nos levantamos, al menos muchos de los que estamos aquí, con 30, 40 KPIs que cumplir al día. Y nos acostamos y vemos si lo logramos o no. Pero la forma de ver esto
es lo que nos va a cambiar. Entonces, gracias a todos, manifiéstense porque estamos diseñando el programa del 26 y queremos que sea una continuación. Pero sobre todo, ¿para qué? Para que nosotros nos convertamos en embajadores del bienestar. Y eso no quiere decir que seamos perfectos, sino únicamente que nuestra mirada y nuestra forma de ver el mundo sea soñar que puede haber un mundo con un mayor bienestar. Gracias, Julio, por tu presencia. Nos vemos a ver en Tijuana, hay una cita ahí pendiente. Y gracias a todos por acercarnos más a Time to Feel, ese espacio para platicar de que somos seres humanos. Julio, bendiciones. Muchas gracias. Ahí están manifestándose todos todavía. Recuerden que el programa queda grabado y lo van a ver cuantas veces quieran y lo pueden compartir para la gente que no pudo estar, lo vea. Liz, tenemos una cita pendiente, puede ser el programa del 26. Tú me dices, Mauricio, qué gusto otra vez, nos vimos ayer y nos vimos hoy. Dorita, muy bien, pues respeto a los tiempos, nos vamos y estamos en contacto. Saludos. Muchas gracias. Un saludo a todo tu público. Muchas gracias, Oscar.